Y el tema del día de hoy, como dije, ya lo habíamos iniciado aquí en nuestro informativo, un tema que nos debe preocupar a todos los crespenses, ¿no? Primero la nota de la concejal Ruda hablando de que dejaría de funcionar en el hospital de Crespo el Plan Nacer por no cumplir con los requisitos. Bueno, fuimos a hablar con el director del hospital, César Muro, la semana pasada, dijo que esto no era así. Y hoy se conoció esta carta que vamos a leer a continuación, que está firmada por los médicos que antes nombrábamos, médicos pediatras y obstetras del hospital, que dice así. Sí, el primero de los párrafos dice que en primera instancia no se trata de un conflicto reciente, sino que data desde el año 2009, en donde nos manifestamos a través de un escrito cuál era la situación de trabajo en ese momento, la cual se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta llegar a una situación absolutamente insostenible, solo con la voluntad, el profesionalismo y la permanente colaboración prestada a la institución, primero como profesionales formados que somos, segundo por un compromiso con nuestro trabajo y con las pacientes mismas que son nuestro objeto primario a resguardar, teniendo en cuenta de que se trata de dos pacientes y dos vidas que están en nuestras manos. El primer punto a aclarar es que el hospital no cuenta con los profesionales mínimos indispensables para brindar la atención perinatológica que toda paciente se merece tener, y todos los profesionales que siempre acudimos al llamado también deberíamos contar. Un equipo completo consta de obstétrica o partera, que es la primer profesional que acude ante el ingreso de una paciente en posible trabajo de parto. Seguidamente se da aviso al médico obstetra, que está a cargo de la guardia pasiva del día, y al médico pediatra también de guardia pasiva del día, y al médico anestesiólogo. Hace años que el equipo permanece incompleto, principalmente por un conflicto irresoluto en el área de anestesiología, no pudiendo brindar la atención básica indispensable. El trabajo de parto más normal se puede transformar en cualquier momento del mismo en alguna complicación que puede contar con el anestesista tanto por la necesidad de un parto instrumental como una cesárea de urgencia. Hasta el año 2011, el área de anestesiología era cubierta por los profesionales locales, hasta que se presentó un inconveniente que desconocemos y suspendieron su concurrencia. Solo con la buena voluntad no se puede llegar a ninguna solución ante la emergencia, continúa este documento. También informamos que hasta el inicio del conflicto tanto las obstétricas como los tocoginecólogos y los pediatras cubríamos las guardias pasivas ad honorem, sin ningún tipo de reparo en ello, porque entendimos que éramos parte necesaria para mantener la atención mínima. Desde ese momento tomamos la decisión de cubrir las guardias solo los días martes y miércoles, en donde estábamos todos los actores necesarios presentes, cosa que fue negada en los medios y los pacientes que concurren normalmente al consultorio de control prenatal lo conocen perfectamente. Cabe aclarar que hasta las cirugías programadas presentaban el mismo conflicto por la inasistencia del anestesista durante el año 2012, cuando decidimos no hacer más las guardias bajo estas condiciones el resto de la semana. Desde 2009 tenemos 2 cargos de médico tocoginecólogos, 2 médicos pediatras, uno con cargo y el segundo con una suplencia extraordinaria, un cargo de obstétrica, con un segundo cargo que fue retenido por la obstétrica Analía García en el año 2008 y desprendido del hospital de manera irresoluta, dejando sin posibilidad de cobertura remunerada a las demás obstétricas, siendo una en la actualidad contratada y una tercera adscrita sin ningún tipo de remuneración. Teniendo en cuenta que debido al alto número de pacientes en consultorio prenatal, también es necesario remarcar que si uno de estos profesionales presenta licencia por enfermedad o simplemente vacaciones, recarga al compañero sin posibilidad de llamar a alguien más. Sigue diciendo la carta de los médicos del hospital. Señalamos también que por lo antes dicho, nos vimos en la necesidad extrema de derivar a cualquier paciente que se presenta en trabajo de parto el resto de los días de la semana, lo que fue comunicado por nota al director del hospital, quien lo rubricó mediante una nota en el canal local
y que solo recibiríamos quienes estuviéramos a disponibilidad a la paciente con dilatación completa que no diera tiempo para la derivación correspondiente con fecha 3 de mayo del año 2011. También se tiene que considerar que el hospital cuenta solo con 2 ambulancias. Una que no está en condiciones de salir a la ruta en emergencia y la segunda obtenida por el Plan Nacer, que obviamente cuando está en traslado o en accidente de vía pública no puede derivar a la paciente que queda en espera. De igual manera, también es menester aclarar que una guardia pasiva implica que los profesionales comprometidos con ella deben estar esas 24 horas a disponibilidad de cualquier llamado desde el hospital ante la necesidad, lo que se desprende que no se puede salir del radio de la ciudad, lo que toda la provincia es remunerado, menos acá. Se manifestó a los medios que el hospital no recibiría más el Plan Nacer porque no cuenta con la cantidad de partos mínimos impuestos como requisito por el mismo durante el periodo de un año y porque el hospital no cuenta con el banco de sangre interno. Siendo los únicos privilegiados que contamos con banco de sangre externo local, con sangre segura, testada, controlada y que en cada oportunidad que fue requerido acudieron en forma inmediata, sin preguntar quién se encargaría de pagar por la prestación. Lógicamente, si bien la cantidad de pacientes embarazadas se incrementó significativamente, no logramos aumentar el número de nacimientos por todo lo antes dicho. Y dejamos en claro que jamás llegó una normativa o circular del área encargada del Plan Nacer con los requisitos para poder acceder al mismo, constituyéndonos en una maternidad segura. También debemos desterrar las ideas del colectivo imaginario con las que se trabaja años anteriores al 2000, con los cuales cualquier parturienta era atendida por personal de enfermería o médico de guardia general con las condiciones imaginables en ese momento. Bien, en una de las partes más que tiene este documento dice la continuidad de que por sobre todas las cosas los médicos dicen queremos enfatizar que no se trata de un conflicto político. Los profesionales no nos embanderamos bajo ningún partido. Prueba de ello es que varios de nosotros estuvimos bajo la dirección de distintos médicos de gobiernos diferentes. Por último, no cejaremos en nuestros propósitos de ser un centro perinatológico consecuente con el momento actual, bajo la normativa del Plan Nacer Sumar y que estamos a disposición para solucionarlos y no entorpecerlos aún más. Solo somos personas que con nuestro trabajo y voluntad, sin la colaboración de las áreas responsables, nada más podemos hacer. La firma entonces de los profesionales. Ahí está la firma de esta carta, la doctora Liliana Beisheimer, la doctora Verónica Farías, la doctora Adriana Pesara, el doctor Sergio Dayub y las obstetras Abraham Medrano y la obstetra Wagner. Miriam Wagner, Estefanía Medrano y Luciana Abraham. Son las que firman esta carta que fue enviada al director del hospital, César Muro. También le enviaron una copia al intendente de la ciudad, también a la Dirección de Maternidad e Infancia, a la Dirección de Atención Médica del Ministerio de Salud Pública y a toda la comunidad de Crespo.